dar paso a las primeras cuestiones teóricas, ¿sí? De esta primer clase. Vamos a trabajar con dos textos, como yo les decía, el de Esteban Crotz y el de Landon y Wick, para pensar en algunas cuestiones, conceptos básicos de la antropología en relación con el campo de la salud. Ustedes para trabajar estos conceptos tienen obviamente estos dos textos. Hay un video que nosotras incluimos, que habla de esos millones de otros, ¿no? Que habla de la diversidad cultural, es de un ciclo que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, es un ciclo de documentales franceses que se difundió hace algunos años ya. Me acuerdo que en un momento por Canal Encuentro, antes por Canal A, sí, es un ciclo francés. A los franceses son especialistas en trabajar estas cuestiones de la diversidad cultural, bueno, la antropología francesa también, ¿no? Por toda la tradición. Por eso vemos a Le Breton, o bueno, a Foucault, a Fassin, bueno, el clásico de Lévi-Strauss, ¿no? Para pensar en la diversidad. Pero bueno, ese video muestra, ¿sí? Traten de verlo, muestra la diversidad en relación con esta interseccionalidad o esta interculturalidad extendida de la que vamos a estar hablando todas las clases, ¿no? Para pensar en distintos aspectos de la diversidad, distintas situaciones. Y bueno, y hay un caso que nosotros incluimos para pensar como ejemplo, ¿no? Como primer caso y problemática para pensar en la diversidad cultural, que es un caso con la que yo trabajé, que lo armé yo. Hay otro caso que lo armó Gaby también, que es el caso de una mujer de nacionalidad boliviana con tuberculosis. Y bueno, es un caso que describe sintéticamente una situación de atención a la salud por tuberculosis y la cuestión de las barreras culturales, en este caso incluyendo las barreras idiomáticas, ¿no? Esto, bueno, en el marco del trabajo con el programa de tuberculosis acá en la provincia de Buenos Aires. Pero digo como dos ejemplos, ¿no? Uno desde Francia, pensando en esto de la diversidad, y otro anclado, situado en nuestro propio sistema de salud, en nuestra propia área metropolitana, en este caso, región sanitaria sexta. Vos habías trabajado en la sexta, ¿no, Laura? ¿En la región sanitaria sexta era también? Exactamente. Claro, porque nosotros trabajamos en el programa de TBC en la sexta también. O sea, desde Avellaneda prácticamente hasta Quilmes, San Francisco Solano y Ezeiza, ¿no? Todo el conurbano sur. Bueno, y para esto vamos a trabajar algunas cuestiones teóricas. Nosotros incluimos un primer texto, que es el texto de Esteban Crotz, para pensar en esta cuestión, ¿no? Que nos aporta la antropología, ¿sí? Yo estoy tratando de abrir la presentación, que nos aporta la antropología para pensar en el concepto de cultura, para pensar en esta construcción que desde la antropología como disciplina científica se viene constituyendo, ¿sí? Dentro del campo de las ciencias sociales, desde el siglo XIX, inclusive antes, ¿no? Podríamos decir desde Europa, siglo XVIII ya. Inclusive nos podríamos remontar a otros momentos, ¿no? Del proceso, ¿sí? Así que bueno, ahí está abriendo el PowerPoint. A ver, ahí sí, ahí está abriendo. El texto de Crotz es un texto corto. Yo les voy a mostrar acá, a ver si puedo compartir con ustedes. Acá está abriendo. A ver, ahí está. Tarda un poquito, pero abre. Sobre estas cuestiones que yo les decía, ¿no? Respecto a la antropología, y cómo la antropología como ciencia va a construir estos discursos en torno a qué? En torno a esta idea de la otredad, ¿no? De la diversidad cultural. Y esto obviamente que se da dentro del marco del surgimiento de las ciencias sociales, de las ciencias antropológicas a fines del siglo XIX en Europa, ¿no? Y como dice Crotz, ¿no? Cómo se construye
este conocimiento científico en torno a esta idea de la otredad o la alteridad, ¿no? El otro cultural, la alteridad como lo diverso, lo diferente, como desde esa mirada europea, en ese proceso, ¿no? En ese contexto de pleno imperialismo, ¿no? Y avance de la revolución industrial y del sistema capitalista, ¿no? Sobre esos otros grupos, digamos, los intelectuales europeos, los científicos, los cientistas sociales, tanto de la sociología como de la antropología, van a construir entonces este conocimiento en torno a esa otredad, a esta diversidad cultural, y bueno, estos son los orígenes de estas preguntas antropológicas, que bueno, inclusive se pueden rastrear previo, ¿no? Con los viajes ¿no? De los colonos antiguamente, ¿no? Inclusive no solamente de la mirada europea, uno lo puede pensar desde los orígenes de la humanidad, ¿no? Cómo se fueron dando esos procesos de relaciones entre distintos grupos humanos diversos. Pero bueno, si pensamos en la construcción del conocimiento científico que tiene impacto, que tiene una impronta sobre nuestros paradigmas en la actualidad, tenemos que tomar como punto de inicio, como punto de partida, como referencia, la construcción del conocimiento científico dentro del campo de las ciencias sociales, que si bien tomó como modelo, como paradigma el positivismo en ese momento, cómo desde las ciencias sociales y desde la antropología se va a construir justamente esta idea, ¿no? De lo distinto, lo diverso, lo otro cultural, este reconocimiento que se va a tener desde la ciencia de otras formas de vida, otras formas de organización social, política, económica, la cuestión de la religiosidad, las relaciones de parentesco, la sexualidad. Me acuerdo que uno de los primeros libros que yo leí de antropología cuando tenía 16 años era uno de Margaret Mead, que lo debo tener por acá, que se llama, hay uno que es sobre la antropología y hay otro creo que se llama Macho y Hembra, sí, lo tengo ahí. Tengo acá, sí, qué bueno esto tener la bibliotequita acá atrás y lo puedo ver, que justamente hablaba, ¿no? De algunas comunidades originarias que estudió Margaret Mead digamos, en todos los antropólogos de esta época que estudiaban comunidades en África y en Asia, y cómo eran las relaciones sociales, cómo era el sistema de parentesco, la cuestión de la sexualidad, ¿sí? Hoy quizás lo tendríamos que pensar en nuestros términos, ¿no? Ese título, hembra y macho, suena a más animal que humano, ¿no? Pero bueno, me quedó ese título grabado. Pero bueno, tiene que justamente que ver con esto, ¿no? Como dice Krotz, ¿no? De cómo las preguntas antropológicas que forman parte de la constitución del conocimiento científico de la antropología del siglo XIX van a hacerse preguntas en torno, ¿no? A esta universalidad de la especie humana y al mismo tiempo sobre esa diversidad, ¿no? Las cuestiones que digamos, que nos caracterizan como especie humana y dentro de estas características, ¿no? La diversidad. Es como pensar en la alimentación, ¿no? Como una necesidad básica humana de la especie humana, ¿sí? Y la diversidad en torno a las prácticas alimentarias. O pensar en la salud y la enfermedad, o la misma concepción de vida y de muerte, ¿no? Y pensarla en relación a esa diversidad. Entonces, justamente la antropología es que la que va a construir, ¿sí? Este conocimiento en torno entonces a esta diversidad, a este reconocimiento de la diferencia humana y de las identidades de cada grupo, ¿no? Y cómo este concepto de alteridad, entonces, va a marcar esta distinción entre lo propio, ¿no? Lo ajeno, lo extranjero, lo extraño, lo alter, ¿no? La alteridad, lo alternativo, ¿sí? Y siempre como tomando como punto de referencia que mi propia lógica cultural, ¿no? Mi propia percepción, ¿sí? De la realidad, de la vida, del mundo. Un poco esto se ve en el video de Los millones de otros, ¿sí? Porque Los millones de otros es un ejercicio muy interesante porque el video que nosotros les mostramos es un video introductorio. Pero hay otros, si ustedes lo buscan en YouTube, toca como distintos temas que pueden llegar a ser universales, ¿no? De la especie humana.
o de la condición humana, no sé, la felicidad, el amor, la vida, la muerte, la enfermedad, la alimentación, las relaciones de parentesco, la sexualidad, no sé, distintas cuestiones universales, pero que al mismo tiempo son pensadas desde esta alteridad y muestra testimonios diversos, ¿no? Una persona en una comunidad originaria en África hoy, un migrante mexicano en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es muy interesante para ver ese video en relación con el texto de Cross. Entonces, como dice Cross, ¿no? Cómo pensar la alteridad en relación con lo propio, con los límites ¿no? de lo propio, lo ajeno, los distintos significados, y cómo se da esa interacción con otros grupos, ¿sí? Pero bueno, este recorrido que hace Cross en el texto también va a tener en cuenta este recorrido, ¿no? de estos grupos en los distintos viajes, ¿no? que tuvieron distintos objetivos esos viajes, ¿no? pensando en los movimientos humanos a lo largo de toda la historia, ¿no? hasta que llegamos al imperialismo, que digamos que se postula a partir de un principio asimétrico, ¿no? de la dominación territorial y humana de un grupo sobre otro. Bien. Y que este contexto, este escenario es el que, digamos, explica parte de cómo se constituyen las ciencias sociales en Europa a fines del siglo XIX, ¿no? Tanto la antropología para estudiar esa alteridad, esa otredad, y la sociología para estudiar a las sociedades europeas, ¿no? Y la gesta y el desarrollo del sistema capitalista, ¿no? Pensar en un Durkheim, en un Marx, en un Weber, o pensar en un Malinowski, una Margaret Mead, no sé, para pensar en la antropología. Entonces, bueno, ¿cómo surge este conocimiento? A partir de estas preguntas, cuya categoría central va a ser la categoría entonces de alteridad, que no solamente va a ser una categoría teórica, sino que va a tener que ver con esta experiencia, ¿no? De relación entre seres humanos, de encuentro, de relaciones asimétricas, entre seres humanos desde la lógica del racionalismo occidental, ¿no? Muchas de estas etnografías que se escribieron en ese momento se escribieron tomando como parámetros los principios del positivismo, ¿no? Esto de la objetividad, la neutralidad valorativa, o esta idea de que esa observación sobre la vida del otro y estudiar la vida del otro se da en una relación casi como si fuera del estudio de un objeto donde no hay modificación en la intervención, ¿entienden? Sobre el estudio del otro. Como si yo estuviera observando el comportamiento de un grupo de animales o de unas plantas, ¿sí? Porque se tomaba como modelo, el positivismo tomó como modelo a las ciencias sociales. Pero bueno, vamos a ver que la cuestión fue mucho más compleja, ¿no? En términos de cómo desde esa experiencia se definieron categorías, cómo se definió esta cuestión de la alteridad u la otredad, ¿no? Desde esta mirada europea, ¿no? Está bien que después la antropología avanzó y hubo otras miradas críticas desde Europa o desde mismo, por ejemplo, de la producción de conocimiento antropológico en los países dominados por el colonialismo y por el imperialismo inglés, francés, por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? Y bueno, esta experiencia de lo extraño, de lo extranjero, de lo ajeno, ¿no? De lo extraño, ¿sí? Que va a ser lo extranjero, lo diferente, que va a marcar distancias, ¿sí? Distancias que pueden llegar a ser peligrosas o exóticas, ¿no? Porque lo exótico, ¿qué genera? Lo exótico genera curiosidad, extrañeza. En cambio, ¿sí? Otro tipo de relación que puede generar peligrosidad, ¿no? Cuando el otro es una amenaza, cuando el otro es diferente y se genera ese miedo al otro, que en parte, bueno, es lo que explica no solamente las teorías de dominación o de dominación de un grupo sobre otro, sino también cómo Es se lo dieron que se esos... usa en muchas, ay, perdón, profe, es Sí, lo que se usa en claro, muchas campañas políticas claro, también, no procesos, solo claro, en lo que tal es cual, diferentes etnias, exacto, sino dentro de una misma población que se supone que compartimos la misma cultura y costumbres, generamos brechas en lo que es el otro, nosotros y separamos. tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Y yo por eso marcaba, muy bien lo que agregás, por eso yo marcaba esta cuestión de la distinción
entre lo exótico y lo peligroso, pensando en cómo se constituyeron las teorías del racismo, la xenofobia, los preconceptos, los estereotipos, los prejuicios que todos tenemos, ¿no? Todos, yo siempre digo en la primer clase, y lo decimos siempre con las compañeras, es que tenemos que partir de la base de que todos nosotros fuimos criados, ¿sí? Educados dentro de una sociedad determinada, vivimos un tiempo histórico, todos nosotros estamos atravesados por preconceptos, prejuicios, de nosotros hacia otros y de los otros hacia nosotros, también, ¿no? Hay un ejercicio que nosotros vamos a hacer más adelante que tiene que ver con esta cuestión del cuerpo, cómo el cuerpo también nos define históricamente, somos parte de ese proceso, ¿sí? Cómo somos vistos por los demás. No solamente como profesionales, como mujeres o hombres o lo que sea, ¿sí? Sino también desde una cuestión, digamos, de esta idea que después vamos a ver de los cuerpos racializados, la cuestión étnica, ¿no? La cuestión de los simbolismos, las distinciones de clase social, no solamente las distinciones, digamos, profesionales, sino miren al interior de la medicina, ¿no? Por ejemplo, con los profesionales médicos y médicas, la cuestión de género, la cuestión étnica, la cuestión de las migraciones, la cuestión de dónde te formaste, de dónde venís, a qué clase social perteneces. Eso está atravesado, ¿sí? Y es importante que hagamos ese ejercicio, de pensar en nuestras propias limitaciones, porque nuestros prejuicios también forman parte también de nuestras propias limitaciones, ¿no? De cómo vemos la realidad a través de determinados anteojos, y eso es lo que nos limita también, ¿no? Para relacionarnos con un otro. Y bueno, parte de estas teorías también se constituyen a partir, como yo les decía, de esa experiencia y de ese miedo a lo distinto, miedo a ser como el otro, ¿no? O esta cosa de lo distinto como lo desconocido, lo extraño, lo extranjero, ¿sí? Y es como dice, bueno, como dice Krotz, ¿no? La alteridad no es, pues, cualquier clase de lo extraño y ajeno. Y esto es así porque no se refiere de modo general y mucho menos abstracto a algo diferente, ¿no? Sino siempre a otros, no es algo abstracto, tiene que ver con una experiencia también, ¿no? Y por eso yo decía lo de la distancia, ¿sí? Es como si nosotros pensáramos en nuestro propio contexto, ¿no? Si nosotros tenemos que pensar en nuestro propio contexto social hoy, ¿cuáles son los grupos que son más discriminados? ¿Y cuáles son los grupos que son sociales, ¿no? Que son vistos con cierto grado de extrañeza, exotismo? Y eso tiene una explicación histórica, ¿entienden? ¿Quién dijo algo? ¿Quién dijo algo interesante ahí? No, porque yo pensé que en los grupos LGBTQ que son discriminados muchas veces en la actualidad. Claro, tal cual. Sí. Dentro del colectivo de las diversidades sexuales, ¿no? O identidades de género. O también estaba pensando en esta cuestión de las colectividades, ¿no? Las migraciones, ¿no? Cómo se constituyó a lo largo de la historia de la Argentina, de la construcción del Estado-Nación, esta idea del ser argentino, ¿no? Y hoy puede ser argentino un hijo de italiano, un hijo de pueblos originarios, un hijo de paraguayos, un hijo de bolivianos, un hijo de senegaleses o de venezolanos. ¿Me entienden lo que les digo? Que hayan nacido en Argentina. Para dar ejemplos así, sencillos, ¿sí? A partir de los cuales podamos entender esta cuestión. Lo que pasa es que hay construcciones hegemónicas, ¿no? Que fueron definiendo qué es esto del pertenecer a un Estado-nación, ¿no? O tener una cultura determinada, los estereotipos que se constituyen en todo este proceso histórico, ¿no? De que habla Krotz, ¿no? Y cómo se definieron entonces estos estereotipos, estas miradas etnocéntricas, ¿no? Sobre lo conocido, lo desconocido, y esto que yo les decía, ¿no? Este juego tan interesante de las distancias y las cercanías, ¿no? Pareciera, fíjense, qué loco, ¿no? Porque en nuestra historia, por lo menos en la Argentina, y eso pasa en otros países de Latinoamérica, también, fíjense, a nivel interno, cómo se dan, ¿no? Las discriminaciones entre distintos grupos, como en algún momento fue, no sé, pensar en porteños y del interior, o en otro momento, no sé, inmigrantes de origen europeo
o inmigrantes de países limítrofes. O sea, fíjense en que hay lógicas, incluso estas lógicas se repiten en otros lugares también, ¿no? Es como en Bolivia, no sé, los que son del altiplano y los que son, digamos, de la media luna, ¿no? De Cochabamba, del Beni, de Santa Cruz de la Sierra, esas distinciones, o en Brasil con los que son del sur de Brasil, de origen europeo, y los nordestinos o los que vienen de Paraíba, ¿sí? O pasa en Argentina con la discriminación y las construcciones, ¿no? De discursos también políticos, ¿no? Hacia las comunidades de migrantes paraguayos o bolivianos. Bueno, ¿qué pasa con las nuevas migraciones, ¿no? Por ejemplo, de senegaleses o haitianos o venezolanos, o cuando fue en su momento la migración coreana, después la china. Digo, para que pensemos también en estas cuestiones, ¿no? De la historia en movimiento. No sé si ustedes, compañeras, si Laura y Gaby querían agregar algo al respecto de este texto de Crotz, pero quizás yo decir en último término, está silenciada, Gaby. Quizás decir en último término bueno, que este texto de Crotz nos invita a pensar en el concepto de alteridad, en el concepto de otredad, o alteridad u otredad, ¿sí? Concepto de nocentrismo, de relativismo cultural, y revisar, ¿no?, cómo nuestros propios prejuicios, preconceptos, estereotipos forman parte de nuestra educación, de nuestros procesos de socialización y, bueno, de discursos políticos que nos atraviesan, ¿no?, que moldean nuestras percepciones. Que eso que no es menor, el reconocimiento de nuestros propios prejuicios. Yo siempre digo, empecemos a reconocer nuestros prejuicios, ¿no? Hasta cuando vamos por la calle, cruzamos de vereda, o cuando hablamos con alguien y ya lo tenemos estereotipado, ¿no? Es como, no sé, cuando, no sé, Gaby, estoy pensando en algún ejemplo, pensando en tu trabajo, Gaby, ¿no? Cuando hablas con una mamá del sector popular, poco escolarizada, con muchos hijos, jefa de hogar, que vive en un asentamiento del tercer cordón del conurbano, ¿no? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya no hablo más. Hablen ustedes. Dale. No, para sumar, digamos que la idea, a mí me parecía buenísimo lo que traía Crotz respecto de los viajes, ¿no? De cómo hay, digamos, experiencia con lo extraño, ¿no? O con lo exótico, digamos, se da cuenta, digamos, de esa alteridad que él después como que lo desarrolla un poco más y mejor, ¿no? Pero esta cuestión, digamos, de que no significa que sea una alteridad, digamos, en general para todos, sino que se da, digamos, una experiencia única, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con esa confrontación, con esa cuestión, digamos, del descubrimiento de otra comunidad, con lo mío que es propio, ¿no? Claro. Y ahí menciona, digamos, quizás algunos ejemplos, como algunas ceremonias, algunas fiestas, ¿no? Como esa cuestión. Y después, digo, esto de que siempre, digamos, el extranjero siempre es el extraño, siempre, ¿no? Y cómo ahí, digo, es esa relación, digamos, que esa vinculación, digamos, que hace respecto de los viajes, me parecía la forma como más certera de dar cuenta, digamos, de esta alteridad, ¿no? Y después algo, digamos, de esto, digamos, de respecto de los viajes, y que es histórico, y que vos lo mencionaste, Cari, también tiene que ver con esto, digamos, de la simetría de ciertos procesos, digamos, ¿no? En cuanto a determinados viajes que son históricos, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el imperialismo, ¿no? Y que ahí obviamente no hubo posibilidad de alteridad, digamos, ¿no? Sí, o el famoso, entre comillas, descubrimiento de América, o entre comillas, la conquista al desierto de Roca y Victorica en el Gran Chaco. Sí, ¿no? Y ahí siempre hacemos como como ejemplo, ¿no? Como, o sea, los españoles, digamos, cuando llegaron a América no tenían pasaporte, digamos, y eso como que nunca se cuestionó. De hecho, es algo que históricamente, por ejemplo, en educación, siempre, digamos, se enseñó de esa forma, ¿no? De hecho, no hace hasta pocos años, digamos, que se cambia la efeméride, digamos, del Día de la Raza. Claro. ¿No? Como que, bueno, eso. No, me parecía ahí recuperar de Crotz esas cuestiones, ¿no? La alteridad como una práctica, digamos, ¿no? Sí.
Y yo iba a ir por el mismo sentido que Gaby, como recuperar esos ejemplos que pone Crocs. Él pone como 3 situaciones, los viajes, el contacto entre grupos paleolíticos y la expansión imperial, como ciertos ejemplos que permiten ver cómo se arma la pregunta por el otro, que él dice, no es una cosa abstracta, teórica, siempre es en situaciones concretas de encuentro con un otro. Digo como para que también vayan leyendo y nutran a estas cosas que estamos hablando también de ejemplos y la importancia de ver cómo ese contacto con un otro, u otra, diríamos hoy también, no es siempre simétrico. Esto que, bueno, decía también Gaby, que propone Crocs, ¿cómo puede ser el encuentro con un otro en el marco de un proceso de conquista y colonización? Bueno, digamos, no está romantizando nada, a eso vamos, siempre es situacional. Y la cuestión de los viajes también lo que aporta es una de las cosas que a su vez mencionó Cari, que es, la alteridad no es solo extrañarse de un otro, es también repensar la propia práctica. Y el viaje, a diferencia de lo que dice Crocs sobre los encuentros entre grupos paleolíticos, nos pone, él da una frase que siempre traemos a colación, que es esto de igualdad en la diversidad y diversidad en la igualdad. Nos pone como pares de la especie humana y podemos ver cómo todos somos humanos, todos tenemos quizás una religiosidad, una lengua, ciertos símbolos, pero que difieren de cultura en cultura. Por eso igualdad en la diversidad, ¿no? Tal cual. Ahí sí. Camila levantó la mano. ¿Querés decir algo, Camila? Sí, profes, no, que sobre todo en esto que estábamos hablando de la alteridad, que me parece que es importante mencionar que Argentina puntualmente también es un país que, bueno, ahora ya no sé si tanto en este momento, pero sí tradicionalmente ha sido un país con muchos inmigrantes en general. Y me parece muy importante, sí, lo es porque, bueno, de hecho siguen siendo inmigrantes muchas de esas personas y me parece, no sé si interesante, pero es como para reflexionar que cuando no viene alguien que es de otro país, digamos, europeo, ¿no? Como, uy, qué bueno el inmigrante europeo, y por otro lado después tenemos inmigrantes de Latinoamérica, que son hermanos nuestros latinoamericanos, y de la forma en la que se los discrimina, ¿no? Como, este viene a robarme el trabajo, viene a robarme, no sé, el puesto en, no sé, en la educación o lo que sea, y cómo se ve, ¿no? La alteridad, pero que no, digamos, la alteridad que es medio polarizada, porque la alteridad con el europeo es una alteridad positiva que da Europa, y la alteridad con el latinoamericano es de odio y de bronca y de amenaza, de peligrosidad, claro, y de amenaza, como decía yo, ¿no? Claro. Tal cual. Sí, y que también está bueno esto que decís porque muestra, por un lado, la diferencia y la desigualdad que hay entre grupos sociales, como algunos son admirados y modelo a seguir y otros totalmente desvalorizados. Pero incluso creo que con esto que traes a colación, por ejemplo, ni siquiera es que habría alteridad con los europeos, porque lo que hay es una sumisión total y admiración como un modelo a copiar, sin poner en valor historias propias, cultura propia, que se ha constituido. Ni hablar, que todo lo que viene de Europa o de afuera por ahí es mejor que incluso nuestra vale más cultura. Claro. Y que bueno, esto viene también de data de largo tiempo, que venimos siempre con esta, ¿no? Con esta cultura que nos imponen los de afuera, y que nosotros como que de cierta manera nos impulsa a creer que todo lo de afuera es mejor. Y por eso también las migraciones, que de hecho se ve muchísimo, digamos, el éxodo de argentinos hacia otros países, siendo que en vez de valorar todo lo que nos falta un montón, y eso lo sabemos todos, pero tenemos un montón también, porque tenemos educación gratuita y salud gratuita, que es, si bien no todos pueden acceder, me parece que tenemos que empezar a valorar esas cosas, ¿no? Tal cual. En relación a esto, hago un aporte chiquito, que ahora hay manos levantadas. En relación a esto último que acabas de decir, les recomiendo, no sé si usan Twitter, pero hay una periodista mexicana que reside acá hace mucho tiempo, que se llama Cecilia González. Para que la busquen en Twitter o paso el link. Y hace muy poco ella preguntó, quienes hayan migrado a Argentina, ¿qué les dio el país? Y se armó un hilo inmenso y hermoso con todas estas cosas que cuentan quienes migraron, de
yo tuve salud pública que en mi país no tuve la posibilidad de estudiar, tuve lazos sociales que en mi país no había, poniendo en valor justamente todo esto que vos decís, sin romantizar porque hay cosas para criticar obviamente y todo, pero ahí en ese hilo se explica a partir de experiencias reales todo eso también que acabas de decir, por si quieren darle una mirada, listo. Bueno, pero sí hay manos como varias. Sí, ahí está la mano de Ailén. Yo voy nombrando de acuerdo al Dale. Ahí está. No, lo que dijo la compañera Camila, creo, que se me vino a la cabeza como que esta relación de alteridad para con lesotres muchas veces es asimétrica, porque uno pone juicios de valor, porque cuando aparece un otro es como enseguida uno pone una barrera de lo extraño o peligroso que puede llegar a ser en el vínculo que sea. O sea, más allá de dónde provengas, creo que siempre se pone esa barrera o en la generalidad y por lo general son asimétricas de yo soy mejor que vos. Entonces nada, como que eso también está bueno pensarlo de por qué generamos estas alteridades asimétricas en vez de pensar la diversidad dentro de esta unidad que somos todos iguales. Ahí está María Victoria, quiere hablar, ¿no? Sí, profe. No, yo quería agregar también con respecto a lo que dijo mi compañera Camila, como todo este prejuicio y toda esta idea armada que hay con que lo de afuera es mejor y bueno, creo que en nuestro país eso tiene un peso muy importante, ya que la mayoría de los jóvenes tienen esa idea del futuro afuera y demás, que no dudo que en algunas carreras, en algunas profesiones sea más beneficioso, pero desde mi experiencia lo que me pasó es que hace unos años hice un viaje a Europa y tuve un choque cultural muy fuerte, principalmente en República Checa, una situación en la que había un marido caminando en la calle con su mujer y de la nada le empezó a pegar, la tiró al piso, la pateaba y nosotros estábamos con un grupo de argentinos y claro, uno quiere intervenir porque te parece una barbaridad como una persona le va a estar pegando a otra y bueno, la gente pasaba por al lado como si nada y bueno, nos dijeron como no se metan porque esto acá es así, los hombres tienen ese poder sobre las mujeres. En Ámsterdam incluso hay un barrio que se llama el Barrio Rojo, que es donde las mujeres están detrás de vitrinas como si fuera un local de ropa. Tal cual. Y vos pasás y la verdad que ves negocios como muy oscuros, por decirlo de alguna manera. Y bueno, si bien eso existe mundialmente, siento que nosotros estamos teniendo un avance muy grande con respecto a esas cosas que cada vez se visibilizan un poco más. Y bueno, también uno dice lo de afuera es mejor, pero también te encontrás con esas cosas que decís, menos mal que al menos, aunque en mi sociedad también suceda, se trata de otra forma. Si alguien me pega en la calle, lo más probable es que pueda recibir ayuda de alguien, que lo pueda denunciar. Así que también está bueno ver eso y revalorizar un poco el avance que tenemos dentro de lo social, dentro de estas cosas que estamos pudiendo debatir, que hay otros lugares en los que ni siquiera se piensa esto, ni siquiera está como una posibilidad. Tal cual. ¿Alguien más levantó la mano? Profe, Sí, yo tenía una duda con respecto a alteridad, o sea, que sí. bueno, estaban hablando de eso, lo de la bipolaridad y tripolaridad de la alteridad. Esos conceptos como que no los terminé de entender bien a qué se refería. A ver, ¿en qué parte del texto? Eh, uh, ¿Lo lo tenés? tenía marcado por acá igual. Así podemos leer la parte del texto porque eso viene bien para los compañeros y compañeras. Para que me fijo a ver dónde está. En la página 5. O A sea, ver. en el texto dice página 9, pero bueno, en el PDF me aparece como 5. Sería Sí, ya sé dónde. sí. ¿Querés leerlo o lo tenés ahí? Lo de patria matria, y decía más precisamente sobre sí mismo como parte de su patria matria, sobre su patria matria como resultado de la actuación humana,
o sea, siempre también de su propia actuación. Mirándolo más de cerca, esta bipolaridad, y ahí es como que no lo terminé de callar. Bipolaridad que se refiere a la matria patria, ¿vos decís? Claro, pero después dice la Lo que tripolaridad. pasa es que usa ese juego de palabras para hablar de la matria patria, para hablar justamente en términos, para romper con ese esquema tradicional de hablar de la patria vinculado a la patria como padre, vinculado al padre, incluir a la idea de la matria. Eso se utiliza también mucho en los nuevos discursos, ¿no?, de los feminismos, para romper con esa idea de que existe solamente la patria vinculada a lo paternal, sino también pensarlo en términos femeninos, ¿no? Entonces pensar en términos de matria. Claro, claro, yo también lo había visto por ese lado, pero la tripolaridad, o sea, Ahora que estoy porque la buscando a ver entrevista en qué parte está el párrafo, así nos fijamos en contexto. está del lado derecho arriba. ¿Vos lo encontraste, Gaby o Laura? ¿Dónde está el Sí. párrafo? Es ese mismo párrafo que habla de la bipolaridad, pero abajo. Lo que tienen en común observadores y observados, cultura familiar y cultura extranjera, no se encuentra pues en la base o encima de las culturas, sino en ellas mismas y en su interjuego. De ahí que en vez de bi-tripolaridad sea más conveniente el concepto de una pertenencia dinámico-dialéctica que remite al conjunto de los fenómenos socioculturales, el cual comprende a ambas culturas. Sí, porque está hablando de la interacción, de ese juego de interacción. Cuando habla de lo dialéctico, está hablando de la interacción y de la retroalimentación, y que se da en ese juego, ¿no? Es como la construcción de las identidades, ¿sí? Que no es algo, digamos, estático. Lo que pasa que también vieron que Krauss habla de que en general, y esto viene de una concepción también del concepto de cultura, esto de pensar que un grupo tiene una cultura, que tiene un estereotipo y que esa cultura está dada por sí. Es como decir, bueno, la colectividad paraguaya en Argentina, como que todos tienen un determinado patrón cultural y eso los estereotipa de esa forma, y los encorseta en determinadas características que no tienen transformación ni movilidad. Además que en este camino de migraciones hay transformaciones culturales, ¿sí? Y relaciones con otros grupos, ¿sí? Es como, no sé, es como la imagen de ver, no sé, un senegalés en la calle vendiendo ropa y tomando mate. ¿Me entienden lo que les digo? Y hablando en perfecto español y comunicándose, o no sé, en un supermercado chino, la interacción que se da, ¿no?, entre distintos grupos, el verdulero boliviano y el carnicero argentino y la caja que está la china. No sé, como darles ejemplos sencillos. ¿Entienden lo que les digo? Es que uno se mimetiza también con sus pares, o sea, después de estar tanto tiempo, no sé, un senegalés, como dicen, en Argentina, no es que sigue manteniendo su cultura, o sea, se va adaptando a la cultura de acá. Sí, como muchas pasa cosas las debe mantener y muchas cosas las adoptan también. tal cual. Estoy pensando en el ejemplo también de Francia. Francia es un ejemplo bien concreto, ¿no?, para pensar en todos los grupos migrantes. La problemática de Francia es distinta a la nuestra, ¿no? Pero digo, para pensar en esta cuestión, ¿no?, de las transformaciones, los caminos, así como Krauss hablaba de los viajes, hoy las nuevas migraciones hablan de nuevos viajes, ¿no? Que no eran los viajes de los conquistadores o los viajes dentro del, digamos, del aparato imperialista inglés. Estamos hablando de viajes de migración, con otras características. Estoy buscando lo de la tri y no encuentro dónde está en el texto, para un poco Sí, también. Sería como el primer párrafo, porque la parte de arriba viene como del anterior. Yo creo que también apunta a esta cuestión de la heterogeneidad, digamos, dentro por ahí de las mismas culturas, ¿no? Claro. Digamos que no se puede pensar, que creo que lo decía ahí la compañera también, o lo mencionaron antes, digamos, que dentro de una misma cultura, digamos, hay diferencias, ¿no? Ahí pensar esa cuestión también de la relación, digamos, ahí, bueno, él lo menciona, ¿no?, como esa pertenencia dinámico-dialéctica. Sobre ese punto también, para que sepan, el otro texto que teníamos para ver hoy también habla, cuando dice específicamente, cuando nos referimos, por ejemplo, a la sociedad brasilera, estamos homogeneizando una sociedad sumamente compleja, diversa y también desigual,
hay muchísima desigualdad, tanto como la sociedad argentina u otras, ¿no? Entonces poder dar cuenta de eso. Tal cual. Sí. No sé si hay algo más que quieran aportar, porque me parece que hoy vamos a llegar hasta este texto, ¿no? ¿Les parece? Sí, y la clase que viene sí arrancamos con Landon y Wick y después vamos a Le Breton. Perfecto. Pero yo creo que con la lectura del texto de Crotts, más el punteo de la presentación, más el video de los millones de otros, ya con eso, ya, digamos, tendríamos, digamos, como la primer parte de algunos conceptos de base. Era necesario partir desde este lugar, ¿entienden? Para poder pensar esta cuestión de la diversidad. Y algo que, bueno, que siempre lo decimos, y como lo dice también el texto de Landon y Wick, que recién lo mencionaba Laura. También. Qué bueno, claro. Perdón, digo, no, está bueno porque ahí va, o sea, como que va a trabajar también otro de los conceptos o categorías que están buenos, digamos, como para problematizar un poco más, que es el tema de la cultura, ¿no? Claro, tal cual. Para ver un poco, porque también desde la antropología se construyó esta idea, que también después se reproduce en las experiencias del sentido común, esto de pensar que todas las personas que pertenecen a una cultura tienen esa característica, y esa característica está estereotipada, y no sufre procesos de transformación, ¿sí? Y de retroalimentación, de relación, como diría Crotts, dialéctica, no importa la palabra difícil, sino de relación y de transformación con los otros, con los otros. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, es una transformación porque es como decir, bueno, no es lo mismo ser paraguayo en Paraguay que paraguayo en Buenos Aires, o en el camino de las migraciones, como los otros que quedaron te reconocen a vos que te viniste. O que vos sos hijo o nieto, ¿cómo te reconoces, ¿no? Como hijo o nieto, ¿no? Pasa también con los descendientes de los grupos originarios acá en Argentina, con el reconocimiento al componente afro, a lo afrodescendiente, ¿no? Que hoy también se está revisando, no solamente desde lo académico, sino de lo social y lo político, ¿no? Porque no solamente hablábamos en términos académicos, sino que estamos pensando también en cuestiones concretas que tienen que ver con movimientos sociales, con grupos de reivindicación, ¿no? Piensen que, más allá también del sistema educativo y el sistema sanitario que tenemos una Constitución Nacional y tenemos una ley de migraciones, ¿sí? Que está bien, que tiene sus cosas, ¿no? Pero bueno, que también establece el derecho a la migración, y que migrar no es un delito, y eso ustedes lo saben, pero sin embargo hay grupos que son criminalizados por esto, ¿no? Profe, perdón, esa parte que quiero decir, como yo también, ¿no? Que vengo acá es muy difícil, también es una lucha muy difícil, que nosotros ya por venir a otro país nos sentimos extraños, ¿no? Pero es como que nos queremos adaptar, caerle bien o formar una hermandad entre los que están acá, pero a veces como que las noticias también, ¿no? Como que ayudan a uno como, por ejemplo, en vez de decir una pelea de vecinos, o sea, enfrentamiento paraguayo con argentino, Claro. o sea, paraguayo-peruano en la Villa 31, o a veces yo, por ejemplo, por eso, a veces un paraguayo y tengo una vergüenza porque a veces generalizan a todos. Cuando dicen caen una banda paraguayo y argentino, yo me pongo contenta porque no solo ahí el paraguayo quedó como malo, ¿no? Es como que es muy difícil luchar contra eso. Sí, tal Claro, cual, la idea vinculada, viste, muchas veces a grupos de narcotráfico, viste, o pasa claro. con el tema en Paraguay y entre la frontera con Brasil y el tema del contrabando, viste, de cigarrillos, ese tipo de cosas, ¿no? O pasa con Bolivia y el tema de las mulas y la cocaína que entra por Santa Cruz de la Sierra, ¿cómo se llama? Por Pocitos, por Salvador Massa. O sea, esta cosa, ¿no? Digo, los estereotipos que se fueron construyendo, ¿no? En torno a las distintas comunidades. No, que digo, cómo los medios de comunicación, en relación a lo que decía Vilma, construyen la información también de una mirada como... Y la refuerzan, ¿no? Y refuerzan el estereotipo y... Claro, tal cual. Claro, tal cual. Sí, es medio difícil, pero como estaba como evolucionando mucho, yo, por ejemplo, a mí me cuesta, ¿no? Porque como estaban diciendo muchas cosas que yo tenía, cosas erróneas de mi pueblo que
que también es como un pueblito, un campo, tampoco es en la ciudad, hay muchas cosas que uno viene acá y trata de aprender. Por ejemplo, a mí todavía por ahí me va a costar decir les o chiques, me está costando, pero tengo que adaptar porque es la evolución, respetar, tratar de hablar como ahora tiene que ser. Es esa cosa, o sea, como hablaba una compañera, o sea, yo no es que decía una rivalidad, sino que yo decía que es un proceso a veces doloroso o difícil de cambiar, de pensar diferente, esas cosas. No, no es que yo marque rivalidad. Por ejemplo, yo decía que tenía una ideología religiosa, pero mis grupos, la mayoría, o sea, dicen soy ateo, hacen broma y yo me río. O sea, no es que voy a marcar cosas ni nada. O sea, tengo por suerte bastante humor Bueno, y yo me ahí está río, el sí. humor. Claro, y ahí está el Claro. humor. Vos sabés que uno de los autores habla del humor. Y no es menor, yo venía pensando también en esta cuestión del humor y venía pensando en los chistes que existen, en todo el humor que existe en torno, y esto seguramente Vilma lo debe reconocer y muchos de ustedes también, ese humor que se construye, no solamente los chistes racistas. Estoy pensando también en ese humor que se construye, esas historias, ¿no? Como las eran las del viejo Landricina, quizás ustedes ni saben quién es Landricina, pero digo, estas historias, ¿no? De migraciones, desde el interior a la ciudad, cómo soy visto en la ciudad, cuando estoy en la ciudad, cómo soy visto por los del pueblo, ¿no? Como le habrá pasado a Vilma, cómo me ven a mí, que yo me vine a Buenos Aires, que cambié hasta mi forma de vestirme, de hablar, de comer, ¿no? Cómo soy visto por los que se quedaron en ese camino de migraciones también, ¿no? Esta cuestión que no es menor, y cómo soy visto por los que estaban acá, ¿sí? Venir También, como Tarzán en la ciudad, dije yo a claro, uno de mis viste que en el compañeros. Sí. humor, yo en una época escuchaba chistes, no sé si había chistes paraguayos que están en guaraní que yo no los entiendo, ¿no? Pero hay chistes también he escuchado en Bolivia o en el sur de Brasil, y todos los chistes tienen la misma lógica, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? De reírse del que, o el que habla, que es campesino y habla de una forma, o el que se ríe del que se modernizó y se vino a la ciudad. Hay mucho de eso todavía, así como los chistes racistas fueron cambiando también, porque en una época existían los chistes de gallegos, los chistes de judíos, o los chistes de negros, y después empezaron a haber otros que tienen que ver también con los cambios culturales. O sea, fíjense en que el humor también, muestra parte de estas cosas, ¿no? Para catalizar o para, o para ser, digamos, más incisivos, ¿no? Por eso digo, ¿no? Es como los chistes machistas también, o feministas, o hay tanto de eso. A ver, Camila, ¿qué ibas a decir? No, creo que eso, remarcar eso que dijiste vos de que cuando uno sale, o sea, del contexto en el que está y se ve como el diferente, que habla diferente, no solo pasa con los extranjeros acá en Buenos Aires. Si vos sos de Buenos Aires y te vas a un pueblo, te va a pasar lo mismo, y creo que está muy marcado por el contexto social e histórico, esa burla. Me pasó cuando fui a Chile, fui 2 veces. La primera vez fui a Santiago de Chile y la burla eran todos mendocinos por algo del colegio y chilenos, y eran como más copados, pero igual la burla estaba en que nosotros hablamos distinto con la sh, y nos decían como que eso estaba mal. Pero era como más gracioso la cosa porque ahí el trasfondo nada más era social. Claro. Hace un par de años volví a ir, pero al sur, donde estuvo este problema por las tierras y qué sé yo, y había muerto en la pelea por las tierras, no me acuerdo qué pasó, ¿Con las unos comunidades chilenos. mapuches? ¿Con las comunidades mapuches? No, me parece que no, era un problema de limitación de la tierra, no me acuerdo bien dónde. Cerca del Chaltén, puede ser por ahí. Sí, bien al sur. Claro. Bien al sur, sí. Y cuando fuimos del otro lado estábamos comprando, o sea, ya te atendían muy mal todo lo que eran los servicios de restaurantes, hotelería, cualquier cosa que vos quisieras, siendo argentino, la verdad nos atendieron muy mal. Pero lo peor fue que estábamos en un kiosco comiendo, porque no había todo cerrado todo, y había banderas de todos los países.
y no había Argentina. Entonces le preguntamos, tipo, che, recopados nosotros, ¿por qué no pones una Argentina si los argentinos se copan? Y lo que respondió el chico fue, no, porque mi jefe se enoja, tipo, como que no le gusta, dijo, como que odia a los argentinos y que no iba a poner una, o sea, a ese nivel de odio. Creo que me parece que hay que hacer una gran diferencia, que acá en Argentina no hay ese odio histórico, quizás es como más la burla social, Sí, bueno, por pero un también, ascenso. Está mal también, no lo estoy justificando, digo que claro, hay no, como pero digo lo distintas político, razones. cómo se pone en juego también, ¿no? El tema de las relaciones políticas. Sí, 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 como eso. pasa con el fútbol también, ¿no? El fútbol y lo político, también. Exacto. Claro, tal Cómo cual, influyen en las relaciones tal interculturales. cual. Muy buen ejemplo traes. Y ahí está Camila, que no sé, que levantó la mano también. Sí, profe, no, que justo que estábamos hablando de la cuestión del humor y que a mí me parece interesante pensar, ¿no? En cómo uno se lleva y expresa sus cosas con respecto al humor, porque a mí me pasa en la cotidianeidad que por ahí uno, nada, como que creció con ciertas cosas y ciertos chistes que viene acarreando desde siempre y de repente uno, ¿no? Como que es consciente de que hay cosas que están mal, pero sin embargo, desde el humor muchas veces es muy difícil de cambiar. O mismo cuando uno escucha a otro que hace un chiste sobre algo que uno, nada, que a uno le molesta o que uno siente que no es correcto, y cómo a veces se tiene que callar la boca y no puede decir nada, pues dice, no te bancás ni un chiste, o, es un chiste nada más. ¿No? Cómo a partir del humor siempre se usa para seguir manifestando cosas que están mal y que la gente, o sea, no está dispuesta a reconocer que, nada, que simplemente hay que cambiar la forma en la que nos reímos también de las cosas, porque como bien decía Vilma, eso puede lastimar a una persona y puede ser muy doloroso el proceso para algunas personas. Tal cual, tal cual, tal cual. Ujú. Muy buen ejemplo. Ujú. Sí, por eso trajimos esta cuestión del humor, ¿no? Y distintos formatos del humor, porque el humor fue cambiando en sus formatos, ¿no? También, desde los discursivos y también desde las formas. ¿Mm? Eh, así que bueno, bien. Nos vamos de la clase entonces pensando en estas cuestiones, ¿no? Que plantea Cross y digamos las preguntas que abre y el reconocimiento en este ejercicio de reconocernos, ¿no? También nosotros y nosotras como parte de este proceso, estos procesos históricos, sociales y políticos y culturales, digamos, y cómo ustedes al insertarse en el sistema de salud como futuros profesionales de la salud también no van a estar ajenos a esta trama. Esta trama está presente, ¿sí? Fuera y dentro del hospital, en todos los espacios, ¿sí? Al interior de la carrera, al interior de los estudiantes, al interior de las comunidades científicas, ¿sí? Al interior de los profesionales, también esto ocurre, estas lógicas. Y yo creo que un buen ejercicio que podemos pensar hoy es en este, ¿no? De pensar en nuestros propios prejuicios, estereotipos, limitaciones. Y también, digamos, la oportunidad no solamente de pensar en las limitaciones, sino también en pensar en cuál es todo lo que aprendemos cuando empezamos a trabajar de otra manera, ¿no? Yo siempre digo que en educación y en salud, si podemos hacer ese ejercicio que a veces nos lleva años, ¿no? Aprenderlo. Tenemos como otras fortalezas, ¿no? Otras herramientas, otras competencias. Y esto lo dice Comelles más adelante y lo decimos nosotras también, ¿sí? Tenés otras herramientas. Es diferente trabajar en un aula o trabajar en un hospital con esta mirada. Es diferente. El abordaje es distinto, ¿sí? Desde la cuestión de la empatía, la cuestión de la adherencia a un tratamiento, hay tantas cuestiones que se ponen en juego, ¿no? Que digamos que el acto médico, el acto clínico no es solamente diagnóstico y etiología, diagnóstico y tratamiento. En términos clínicos solamente. ¿Cuántas cosas se ponen en juego, no? Lo podemos ver con el caso de la tuberculosis y la adherencia al tratamiento, ¿no? Las cuestiones que se ponen en juego. Por ejemplo, porque justamente cuando veamos tuberculosis vamos a ver el caso de la comunidad boliviana en Buenos Aires, ¿no? Y qué pasa con las condiciones de vida, de trabajo y la tuberculosis, que no es menor. ¿Está? Bueno, bien, ¿no?
Che, nos refuimos con la hora, 13:48. Ya algunos se habrán ido, 135, algunos ya desconectaron el cerebro. Bueno, nos vemos el viernes que viene por Teams a las 11 en este mismo canal, ¿les parece? Con las lecturas de Cross y de Landon y Wick y de Le Breton, que con eso vamos a avanzar. Y miren el videíto que les va a gustar. Si quieren lo comentamos al principio de la clase. ¿Estamos? Dale, profe, gracias. Dale, profe. Genial. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, Buen fin de profe, chao. Gracias. Nos vemos. Chao.